Hola, ¿cómo están mis hermanos? Bendiciones para todos. Un abrazo a todos los que nos permiten entrar en su casa. En este día quisiera poner especial atención para hablarles a aquellas personas que están siendo de alguna manera usadas por el Señor. De alguna manera están siendo usadas y el Señor tiene especial atención a que guarden sus caminos, porque Él quisiera usarlos aún mucho más. La enseñanza de hoy tiene que ver con no tomar atajos, no torcer la palabra que Dios nos ha dado y ser totalmente fieles a la instrucción del Señor que hemos recibido. ¿Por qué? Porque la historia bíblica nos muestra que ha habido muchas personas usadas por Dios, pero han quedado en la mitad del camino por no haber obedecido acabadamente lo que Dios les había dicho. Así que, mientras buscan Primera Reyes capítulo 13, que es ahí donde se va a desarrollar nuestra enseñanza en el día de hoy, tengo que decirles que a través de los años hemos visto muchas personas usadas y al correr de los días, al volverla a encontrar, nos damos cuenta que ya no están siendo usadas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pueden ser varias razones, pero una de ellas es que Dios no se contenta, aunque no es un Dios castigador. Pero todas aquellas personas que han sido llamados a servirle, Dios no se contenta si uno le obedece en la mitad. Hay que obedecer en todo lo que Dios nos dijo, porque eso es preservación de vida y continuidad en el desarrollo y en la evolución del ministerio que Dios te ha dado. Así que a todas las personas que están siendo de alguna manera usados por Dios, para ellos es todo esto que queremos compartir. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de correr legítimamente? Y porque en el camino se tiene la tentación de tomar atajos. Y los atajos te llevan a un callejón sin salida. En los atajos no hay cobertura, en los atajos nadie te vigila, pero los atajos muchas veces traen muerte. Son como caminos que no tienen salida. Así que ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como aprobado. Porque ser usado por Dios, he visto muchas personas usadas, pero ser aprobado tiene que ver con obediencia, con temor, con respeto, con andar en sus caminos. Y si bien perfecto es Cristo, estamos en ese camino, que es el camino de Cristo, el camino de la perfección en Cristo Jesús. Así que el propósito de la palabra es obedecer, ordenar, comprender y fortalecer para enseñarnos. El apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 7, les dice a los Gálatas, ustedes corrían bien, ¿qué les pasó? Entonces la enseñanza de hoy tiene que ver con cuidar mucho que obedezcamos en las direcciones que Dios nos ha dado para la obra que nos encomendó desde la A hasta la Z. Dios es muy celoso con eso y nos va a probar. ¿Dios te va a probar? Sí, Dios te va a probar. Dios te va a probar para ver si eres capaz de, a pesar de ser usado, obedecer en todo lo que te ha dicho. Por lo tanto, fíjense que de Moisés la escritura en Hebreos habla de que él fue fiel en toda la casa, en todos los momentos. Obviamente, está hablando de fidelidad, la perfección es Cristo. Así que, repito, es importante ser aprobados. ¿Y cuándo te aprueba el Señor? Bueno, es un misterio esto, pero te está observando, te está mirando a través del derrotero de tu vida, cuál es el nivel de tu obediencia, de tu compromiso y fidelidad a lo que Él te pide. ¿Por qué? Porque muchas veces por omisión o por comisión hacemos cosas que Dios no nos pide y ya sabe cómo termina. Así que el capítulo 13
del libro de Primera Reyes nos habla de un profeta que es enviado a Jeroboam, rey de Israel. ¿Quién era Jeroboam y por qué lo manda? Bueno, tenemos que hacer un poco de historia para poder comprender lo que vamos a enseñar. Cuando el rey David muere, toma el trono, como ustedes saben, Salomón. Cuando Salomón comienza extraordinariamente bien, un joven que pidió sabiduría más que riquezas y que por esa razón Dios le dio las dos cosas, sabiduría y riquezas, a tal punto que la gente venía de lejos a escuchar su sabiduría y a ver el templo de su Dios. Con el tiempo, este hombre sabio y usado por Dios, su corazón fue torcido por causa de las mujeres paganas que introdujeron en su corazón primero y luego en la tierra de Israel los ídolos abominables de los que Dios dijo: esto no lo quiero ver nunca, esto en Israel no tiene que estar. Así que poco a poco el rey Salomón, con toda su sabiduría y con toda su fortuna, la gente ya al último no venía a oír del Dios de Israel, sino venía a ver la casa del Dios de Israel y a escuchar al sabio Salomón. Dios ya había pasado en un segundo plano. De tal modo que Dios profetiza a través del profeta Ahías que por causa del pecado de Salomón, Dios iba a quitarlo del trono, iba a dividir las tribus, cosa que luego ocurrió. Salomón dice la escritura que ve a un muchacho, un joven valiente, vigoroso, obediente, llama a Jeroboam y dice: este me va a servir, y lo pone a custodiar toda la casa de José. Cuando hablamos de la casa de José, hablamos de las dos medias tribus de José, Efraín y Manasés y Efraín. Así que mientras él cuida y obedece y está al servicio de Salomón, Jeroboam, un muchacho que ya iba creciendo, un día, haciendo las labores que se le mandó, se encuentra en el camino con el profeta Ahías. El profeta Ahías le sale al encuentro, le corta el camino y le dice: quiero que mires lo que voy a hacer. Se saca la capa nueva que tenía, la corta en 12 pedazos y le dice: toma para ti 10 pedazos. Y él dice: ¿qué es esto? Porque así dice el Señor: de las 12 tribus las voy a romper, voy a dejar 2 por amor a mi siervo David, a quien le prometí que nunca habría dejaría de haber una descendencia de él en el trono de Judá. Le dejo 2 tribus, Judá y Benjamín, pero las otras 10 son tuyas. Así que él se sorprende, sigue el camino, pero se entera Salomón de esta profecía. Y así como hizo Saúl con David cuando se enteró que ya había sido ungido otro rey, ¿qué hace Salomón? Lo mismo que Saúl con David, lo persigue para matar. Este hombre se escabulle, le levanta una rebelión para ver si podía él autocumplir, miren el error, de autocumplir lo que Dios le había dicho. De modo que le fue mal. Tan mal, porque Salomón lo quería matar, que tuvo que huir Jeroboam a Egipto. Bueno, cuando muere Salomón de 59 años, es triste ver la historia de un hombre tan sabio y tan rico, que empezó muy bien y terminó muy mal. Al final terminó rodeado de ocultismo, de ídolos abominables. Abandonó al Dios que le dio todo. Murió de 59 años. La historia judía dice que parecía un hombre de 80, 90, desgastado, increíble. Bueno, cuando Jeroboam se entera en Egipto que Salomón había muerto, entonces él viene. Y viene a reclamar de alguna manera lo que Dios le había dicho. Para ese entonces el hijo de Salomón, Roboam, estaba sobre las 12 tribus. Pero cuando él quiere ejercer la influencia y tomar el poder sobre todas las tribus, en lugar, Roboam, de pedir consejo a la gente mayor,
a los que tienen experiencia, se juntó con los jóvenes amigos. Qué cosa, ¿no? Otra vez la historia se repite. Y en lugar de tener el consejo de gente equilibrada, tuvo el consejo de gente violenta. Y entonces cuando se reúne con el pueblo les dice, miren, el dedo chiquito mío es mucho más grande que el lomo de mi papá Salomón. Así que si mi papá le dio esto, yo le voy a dar el doble. Y la gente se rebeló. Era para cumplir la palabra que Dios había dado. De modo que 10 tribus se van con Jeroboam, que el reino de Israel estaba en Samaria, y 2 tribus quedan en Jerusalén, que es la tierra de Benjamín y de Judá. Muy bien. Ustedes saben que el tiempo de Jeroboam en Israel fue el tiempo más perverso, más sucio, de mayor ofensa y provocación a Dios. De modo que este hombre, en su reino, dijo, bueno, así que a Dios le ofendió un becerro en el desierto, bueno, yo voy a hacer 2. Puso uno en Betel, que era la cabecera del reino, y otro en Dan, allá en la punta, cerca de Cesarea de Filipo. Y levantó altares, y el más importante estaba en Betel. ¿Recuerdan ustedes que uno de los profetas que profetizó también en el tiempo de Jeroboam fue Amós? Cuando le muestra las 5 visiones y el desastre que estaba haciendo. Ahora, déjeme decirle algo más. Para ese tiempo, Betel, casa de Dios no era casa, era un desastre. Jeroboam había puesto sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, al contrario de lo que Dios pidió. Y había puesto allí gente perversa, y cambió las fechas para hacer la fiesta, un desastre hizo. O sea que él procuró de todas maneras encender la ira de Dios para que Dios se enoje bastante. Así que no solamente quemaba incienso en los lugares altos, sino hizo todo lo que a Dios le podía hacer enojar. Hizo un desastre. Sino que él sacrificaba en ese altar cosas abominables. En este contexto y en este tiempo aparece el capítulo 13 de el libro de Primera Reyes. Dios envió un profeta joven, no nos dice exactamente la edad, pero la historia nos dice que no era una persona muy vieja, era un profeta joven. Ahora quiero que presten atención, por favor, porque Dios lo envió, sí, Dios lo envió. Dios lo usó, sí, Dios lo usó. Dios lo respaldó, sí, Dios lo respaldó. De modo que hay que tener mucho cuidado con esto a la hora de calificar la aprobación de Dios simplemente por ciertas cosas. No. La aprobación de Dios tiene que ver con la obediencia estricta a lo que Dios le dijo. Ahora van a ver la historia. Así que aparece este profeta desconocido y profetiza contra el altar de Betel. Ya Betel no era casa de Dios. Betel era una guarida de demonios. Betel no era la casa de Dios, sino era un lugar de provocación al Dios vivo. Así que este hombre se presenta y profetiza contra el altar de Betel. Y claro, dice lo que Dios dijo, que la casa de Jeroboam iba a ser execrada totalmente y no iba a quedar nadie, y que Dios iba a hacer que sobre ese altar se derramen las cenizas y se iban a quemar los huesos de los falsos profetas que lo llevaron ahí. Claro, todos se quedaron con los pelos de punta, pero el rey Jeroboam, la arrogancia del poder, pasa en estos días también. Él se creía que él era la nación. Pasa en estos días, que él podía hacer lo que se le daba la gana, no le importaba nada, yo soy él. Hoy pasa lo mismo. Y él estira la mano para decirle, agárrenlo. Y cuando estira la mano se le queda dura y seca. Claro, el rey se dio cuenta que esto no era un chiste. Así que, cuando él profetiza sobre eso, el altar se parte en 2 y las cenizas caen. Y el rey le ruega, por favor,
de que ore a su Dios, no a mi Dios. Fíjense, estaba en Israel, para que se sane de esa mano, que no quede esa mano así, para que él vuelva a ser restaurada. Bueno, el profeta ora, la mano es restaurada, pero aquí comienza una historia interesante. Habitaba en Betel un grupo de profetas que no eran profetas. Un grupo de apóstatas, profetas que se vendieron al dinero, al bienestar, y a decirle al rey lo que al rey le gustaba decir, escuchar, con tal de que de la mesa del rey lo sostengan como en estos días. Muchas cosas no se dice porque la pasó bien, porque no me molestan, porque no me falta comida, porque me tira algo. Y en lugar de decirle al rey como profeta lo que Dios le estaba diciendo, cosa que este profeta que vino de afuera se lo dijo, vivían en la opulencia tranquilos. Yo digo que hay profetas apóstatas que arruinan los ministerios, que viven de las prebendas y se sientan cómodos allí porque se quedan con el título, pero hace rato que la unción ya no está. Por eso lo que vamos a leer tiene que ver con que los ex ungidos, envidiosos de la verdad de los ungidos, persiguen a los ungidos. ¿Por qué? Por envidia. Porque ¿qué tiene que hacer un profeta verdadero en Betel al lado de Jeroboam? Nada. Los verdaderos estaban en Judá. Pero allí, ¿quién estaban? Los falsos profetas. ¿Hay profetas hoy? Sí, yo creo que hay. Pocos, pero hay. ¿Y hay muchos que no lo son? Sí, hay muchos que no lo son. Y dicen cualquier cosa. Profetizan con el diario del lunes. Sabrá el Señor. Pero los verdaderos profetas no se venden por un plato de comida. No se venden por las prebendas del presidente o del rey. No se calla para que no le quiten Él habla lo que tiene que hablar y se va. Evidentemente, había un profeta viejo, dice la Escritura allí. Y esto quiero llamar su atención. A los que están siendo usados, por favor, preste atención. El hijo le cuenta a ese profeta viejo que había venido un profeta verdadero y que dijo la palabra. Y que lo que dijo se cumplió. Y lo que pasó es que todo se revolucionó. Así que Dios le había dicho a este profeta, a este profeta joven, que dé la palabra, que no vuelva por el mismo camino, que no se siente a comer con nadie y que no entre en la casa de nadie y no vuelva por el mismo camino. O sea, Dios lo envió, sí. La palabra era verdadera, sí. Dios lo usó, sí. Dios lo respaldó, sí. El altar se quebró, sí. La mano se puso dura, sí. Pero estaba por cometer uno de los errores que se cometen a menudo cuando aparecen cosas y se le crean a cosas que Dios no dijo. Así que este hombre envidioso, este apóstata, profeta, que ya no era usado por Dios, y si no, pregúntele a Balaam. ¿No es cierto? Que envidioso y lleno de bronca por lo que Dios había usado a este joven, lo manda a buscar en silla del asno, le sale al camino y le dice, ¿tú eres la persona? Sí. Mira, quiero invitarte a mi casa, le dice el viejo profeta, el engaño del viejo profeta. Y el muchacho le dice, no puedo, porque Dios me dijo que no vuelva por el mismo camino y que no entre a comer con nadie. Y aquí viene el engaño. Y él le dice, sí, pero a mí se me presentó un ángel, yo también soy profeta del Señor. Y un ángel se me presentó, mentiras, y me dijo que te invite a comer a mi casa. Ahí está el error. Así que cuando este hombre joven le dice que el ángel le dice que vaya a comer a la casa, dice, entonces Dios me está diciendo que vaya. Error total. Gálatas 1, 8 y 9 nos dice que si un ángel nos dijera otra cosa del verdadero evangelio, de la palabra de Dios, sea anatema. Y a veces usamos esta forma, se usa esta forma. Hay ministerios apartados, apóstatas,
¿Recuerdan ustedes cuando la Escritura en 1 Samuel 16 dice, Saúl desobedece y fue desechado y Dios tuvo que buscar a otro? Bueno, hay muchos así, que siguen estando en el tapete diciendo barbaridades y arruinando ministerios, dando malos consejos. Conozco a alguien que está dando malos consejos. Se dice profeta, está dando malos consejos. Apartate de tu marido si no lo querés más. ¿Tenés amor por este hombre? Sí, métete con el otro. Dale, no pasa. Deja a tu marido, déjalo ya. Uno es profeta. Que se dice profeta, para mí no lo es. Porque un consejo del diablo. Anda, te enamoraste de tu patrón, métete con él. Dios es Dios de oportunidades. Si yo no lo hubiera escuchado, no lo creo. No puedo creer que una persona que se diga profeta diga que haga semejante barbaridad. Déjalo, no importa. Dios es Dios de oportunidades. ¿Te gusta ese tipo? Métete, si vos tenés el derecho de vivir feliz. Así. Tendrá que dar mucha cuenta delante del Señor esa persona. Volvemos al tema. Este muchacho va y come. Y cuando come, rompe el círculo de obediencia con Dios. El resultado es que cuando vuelve, un león lo mata. Y cuando el león lo mata, se queda el león al lado del asno y de él. Pasan, lo miran. El profeta viejo dice, lo vamos a enterrar. Y yo quiero que cuando me muera, me entierren al lado de este. Este era verdadero. ¿Qué hacía un profeta en la corte de Jeroboam cuando era apóstata total? Yo creo que ahí fallan las mayorías de las personas en la falta de discernimiento. Eso es una cuota pendiente que tenemos todos. ¿Por qué? Porque no solamente a veces obedecemos y creemos ciertas cosas que son de parte de Dios cuando Dios no dijo nada, sino que a veces hay que tener en cuenta a quién subimos a los púlpitos. Porque tenemos que decir, viene de fulano, ¿quién es? No importa, venga y suba. No. Hay que hacerle muchas preguntas. Porque después, los líos que te haces, vos tenés que salir atrás a arreglarlo, como una vuelta me pasó a mí. Esto que escucharon, si olvídense. Esto es de la carne, esto es del diablo y esto es de Dios, esto no. Tuve que salir atrás y esto no lo hagan. ¿Por qué? Porque la gente iba a creer que porque... No es así. Y muchas de estas cosas, mucha gente está comiendo de ese potaje venenoso, de malos consejos y malos consejeros en el nombre de personas afamadas. Les quiero decir que los peores desastres que van a venir en estos tiempos, donde mucha gente va a ser desviada de la verdad, va a venir de mano y de boca de gente famosa, no sé si ungida, famosa porque está en el tapete de todo, pero porque lo dice fulano que es famoso, entonces debe ser verdad. El que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Así que vos que sos usado por Dios, desde acá hasta acá, no importa. Si Dios te dice A y B, hace A y B. Si alguien en el camino te dice no porque Dios me dijo, no señor. El único que tiene derecho a modificar la orden que se me dio es el mismo Dios que se me dio. Ni ángel, ni espíritu, ni carta, ni nada. Usted tiene que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque esa es una dirección que tiene que ser cumplida hasta la cesa. Luego podemos escuchar de parte de otros siervos dirección, palabra profética, todo lo que usted quiera, pero la dirección que usted ha recibido de Dios la tiene que cumplir y nadie la debe quebrantar. Habría que haber hecho varias preguntas así. Por ejemplo, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Cuando uno recibe gente que no conoce y la pone, ¿de dónde? ¿A quién sirve usted? ¿De dónde es? ¿No es cierto? ¿Quién es su cobertura? Algunos no te pueden decir Dios. Si te dice que su cobertura es Dios solamente, empezar a desconfiar. ¿Quién es tu pastor? Bueno, no, yo no tengo pastor, soy independiente. Cuando una persona no te puede decir de dónde viene, a quién sirve, quién es su cobertura y quién es su pastor, tened cuidado.
No metas gente en el púlpito ni tomes cosas a la ligera de gente que no sabe su procedencia. ¿Por qué? Porque hoy está a la orden del día gente que va a arruinar a los verdaderos. Si fuera posible, a los verdaderos, ¿no? Si usted es un profeta de Dios, ¿qué hace en Betel? ¿Qué pregunta? ¿Qué hace usted, Señor, en Betel, apóstata, como profeta de Dios, si usted es un profeta de Dios? Acá no puede vivir. Un hombre de Dios verdadero, una mujer de Dios verdadera, no puede habitar en un lugar horrible de apostasía, de porquería, de provocación a Dios, de mentira. ¿Qué hace ahí? Es para pensar, ¿no? ¿No es cierto? Alguna persona que de pronto saca y chapea. ¿Dónde está usted? No, yo estoy en el gobierno, porque yo... Y a veces hay algunos gobiernos que son apestan. ¿Y usted qué hace ahí? ¿No es cierto? La otra pregunta es, ¿cómo es que usted no denunció al rey? ¿Cómo es que siendo usted profeta de Dios, usted no denunció al rey estas barbaridades? Ya sabemos, si lo denuncian, afuera o le cortan la cabeza, o no le dan más comida, o en el cajero no hay más platita, papá. El que le quepa el gorro, que se lo ponga. Porque hoy parece ser que servir a Dios es un placer muy secundario. Hoy necesitamos vivir bien para dar una imagen de que, y está bien que vivas bien, pero cuidado. El principio de la sabiduría es el temor de Dios y la obediencia. Así que cuidado con eso. ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué se quedó en Betel y no está en Judá con los profetas fieles? ¿Por qué está siempre comiendo de gente que habla a favor del rey? ¿No es cierto? La otra pregunta, ¿por qué permaneció callado usted? Fíjense que la desesperación que él tuvo que ver con arruinar a un verdadero profeta que trajo la palabra de Dios, que Dios lo envió, que Dios lo mandó, que Dios lo respaldó. Y muchas veces esa envidia persecutora, como Saúl con David o como Salomón con Jeroboam, a pesar de que iba a ser un pillo, ¿no es cierto? ¿Qué pruebas mostró de que es profeta de Dios? ¿Será que para servir al rey me voy a vengar de este tipo por vergüenza? Bueno, la mentira en boca de líderes famosos va a traer como consecuencia A, que te va a sacar de obediencia, B, te va a sacar del camino, y C, te va a sacar de cobertura. ¿Cuál es el objetivo? Que la fama y el conocimiento de personas prestigiosas, por supuesto no estoy hablando de todas, porque hay gente muy famosa y prestigiosa que son muy sanos, a los cuales hay que oír, y otros hay que evitar, lamentablemente, ¿no es cierto? Así que te va a quitar de obediencia, te van a sacar del camino, te va a quitar de cobertura. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo es que este hombre, escuche, en mi opinión, no hable más. Sacarlo del camino. ¿Por qué? Porque lo que él tenía, lo que él dijo, lo que Dios lo respaldó, este viejo profeta ya no lo tenía. Y entonces el objetivo del diablo es sacar del camino a los ministerios verdaderos, que aunque con poca experiencia, por eso necesitamos discernimiento y experiencia para saber de que no podés modificar la orden que Dios te dio si no es una orden bíblica y si no es algo estrictamente de la boca del Señor. ¿Por qué? Pues ya sabemos lo que pasa. El ministerio, por seguir el modelo y por imitar otras cosas que Dios no le dijo, terminaron igual, en un callejón sin salida. De modo que quisiera compartirte algunas cosas, ¿sí? Para que te evites, hermano, para que sigas adelante en el ministerio, para que Dios te siga usando, para que corras legítimamente, para que no tomes atajos, para que no te quedes a la mitad del camino, que no seas parte de los que arrancaron, pero nunca terminaron. Los que arrancaron, pero se quedaron en la mitad. Y entonces, número uno, no escuches a gente con conflicto.
O sea, conflicto que tengas está bien, pero no tomes docencia de gente en conflicto. ¿Por qué? Porque el agua que te va a dar, la docencia que te va a dar, tiene una mezcla increíble, tiene un problema personal y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, procura no escuchar a gente en conflicto. No tomes su consejo, porque te va a ir mal. Porque de hecho, si no puede resolver su conflicto, mucho menos te puede dar un consejo para darte dirección hacia dónde debes seguir. No tomes consejo de gente así. No lo sigas, no lo imites, por más que sea famoso y tenga la iglesia más grande o más chica, no importa eso. No lo sigas porque te va a sacar del camino. Te va a sacar del camino. Hace un tiempo atrás tuve un sueño donde mucha gente caminaba por el camino angosto y era un sacrificio porque era a veces tan angosto donde era medio molesto en algunos casos. Pero alguien en el camino llama a otros, alguien famoso, a tomar un atajo por un camino distinto, más ancho, donde nadie te vigila, y ahí tomaron atajo muchos, varios. Pero cuando llegamos a cierto lugar donde deberían haber llegado, no estaban. Nos enteramos después que muchos quedaron en el camino y otros estaban muertos. ¿Ven? Así está haciendo el enemigo. Está haciendo con astucia de que si bien empiezas bien, Dios te ama, te respalda, te usa. Cuidado, cuando Dios te usa es el momento más difícil del ministerio. Porque ahí es donde tenemos que parar las antenas y hacerlos muy sensibles para que la voz del Señor que te llamó, que te dio dirección, que te mandó, que te usó y que te respaldó, te lleve hasta el final. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? No importa si eres usado, el asunto es que no llegues, que te arruinen en el camino. Así que trata de no escuchar a ese tipo de gente porque te va a engañar con mentiras no resueltas y te va a infectar de confusión. La confusión tiene que ver con que la verdad que Dios te dio se contamina. Así que Dios dijo eso, dice la serpiente en el Edén. No es verdad, porque sabe Dios que si ustedes hacen eso, va a hacer esto, y Él no quiere que progresen, Él no quiere que sepan, Él no quiere que crezcan, Él no quiere que sean sabios. No, la confusión, la duda, ahí se metió. No pasa nada, prueben, van a ver que anda bien. Y se tiran hacia afuera. Nunca, cuando usted tiene que detectar, mi hermano, cuando el consejo de Dios, escuche por favor, cuando aquella persona que te aconseja te tira adentro del camino, te pone bajo cobertura, te trata de encaminarte en la palabra, en el consejo de Dios, en la prudencia, en el equilibrio, en la obediencia. No hace falta ser un sabio para darte cuenta que es el camino correcto. Pero usted se va a dar cuenta cuando tiene ganas y deseos de obedecer, de seguir. Cuando te están tirando para afuera para hacerte más grande, cuando te asocian a un modelo que no tiene nada que ver con el modelo bíblico, pero sí con la fama. La unción no fue diseñada para la fama del hombre, sino solo para levantar a Cristo. Por lo tanto, tened cuidado, mi hermano, porque son días donde se han soltado esta suerte de ministerios que ya no son ministerios, pero que van a hacer lo imposible. Usted piensa que a lo mejor viene el diablo con cuerno y cola, con demonios para decirte te voy a sacar del camino. No, la forma más sutil es la fachada religiosa con un nombre famoso que ya no lo es, con una unción que ya no está. Porque la unción ya no estaba sobre Saúl, la unción ya no estaba sobre Salomón, a tal punto que murió como nada. Por lo tanto, lo que quiero decirte es que tengas mucho, pero mucho cuidado. Y quiero terminar con una señal que te va a llamar la atención. Y esto es para todos. Todos. Cuando usted empieza a oír de un hombre, de una mujer, de alguien que está en el liderazgo, o alguien que está colaborando, o alguien que está en alguna parte del ministerio pero no está satisfecho,
Y empieza a decir, número 1, habla como espíritu de Absalón. No me quiere. Si yo fuera. Lo que pasa es que no me quiere, no me acepta. ¿Sí? Número 2, no me consideran, no consideran lo que yo soy, lo que puedo hacer. Número 3, no me entienden. No me entienden que yo puedo hacer mucho, yo quiero hacer, pero no me consideran. Número 4, no me dan espacio. Ya escuché eso varias veces. Y de todos los que los escuché, pocos son los que se dieron cuenta que estaban haciendo un lío bárbaro, que adentro había un feo espíritu de obtener algo por la fuerza cuando Dios no se lo daba por la unción. Una cosa es abrir una puerta con la llave que Dios te da y otra cosa es la ganzúa. La ganzúa la usan los ladrones. ¿Se escuchó bien? El que tiene oídos, oiga. Una cosa es obtener y entrar por las puertas que Dios te da en tiempo y forma, sin quejarse, sin pararse y decir no me dan espacio, no me consideran, tengo mucho para hacer, pero no me dan espacio. Una cosa es usar las llaves en tiempo y forma, pero hemos visto muchos que han usado ganzúas y abrieron puertas que Dios no le abrió. ¿Y cómo les puede ir? Mal. Así que termino como empecé. Muy importante es tener en cuenta esto. Ser usado no significa ser aprobado. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como siervo que no tiene de qué avergonzarse. El que corre la carrera no recibe el premio si no llega a la meta, si no corre legítimamente. Y estos son días, advierto, por favor, son días de apostasía, donde muchos ministerios que ya no están ungidos y que por alguna razón conservan el nombre de algunas cosas, pero siguen influenciando a los ungidos. Tened cuidado de quién comes, tened cuidado de las páginas, tened cuidado de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay herejías encubiertas por todos lados. Y a la misma manera que se te presenta, dice, pero Dios me habló y me mandó un ángel y me dijo que esto que te dijo lo puedes modificar. Nunca haga eso. Jamás. Prefiero que usted se pierda la amistad con ese viejo profeta por no entrar a comer, que se muera en el camino. Vuelva por el camino que Dios le mostró. No vuelva por el lugar donde Dios no quiere. No haga lo que Dios le pidió que no haga. Por lo tanto, cuando Dios dice sí, es sí. Si Dios dice no, es no, aunque aparezca un ángel. Por lo tanto, amado, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es tiempo de obedecer, es tiempo de ordenarse, es tiempo de comprender y es tiempo de fortalecernos en la gracia y en la palabra. Que el Señor te dé entendimiento. ¿Por qué? Porque son días donde muchos que tienen que tomar la antorcha no están. En nuestros días de juventud mirábamos hacia adelante y había un montón de gente mayor que tenía la antorcha y un grupo tremendo de jóvenes que tomaron la antorcha en tiempo después. Y hoy miramos para atrás y no se ve mucha gente deseosa de tomar la antorcha, de buscar a Dios, de seguir en el camino, de no tomar atajos, de correr legítimamente. Este apetito por la fama, el apetito por ser reconocido, el apetito por tener un lugar que todos lo vean, es tan espurio eso. Pero Boam hizo todo lo posible para ofender a Dios, para casi diría la palabra insultarlo con sus acciones. Pero vienen días, yo creo que vienen días, donde este remanente que Dios tiene, guardado en todo lugar, en todas las naciones, lo honrará, lo seguirá, le obedecerá y cumplirá sus mandamientos. Oremos. Padre, gracias. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el discernimiento. Necesitamos mucho el olfato y el discernimiento, sobre todo en estos días donde hay tantas cosas raras.
Sobre todo, Señor, ese hambre y ese deseo por estar anclados en la palabra, en el logos de tu palabra y en la rema de tu espíritu, tu palabra hablada, porque sigues hablando hoy. Te pedimos que guardes a tu pueblo, que aquellos ministerios verdaderos de todo tipo, de todo nivel, de toda acción, que son siervos y siervas tuyas, no sean arruinados por tomar atajos, por torcer la palabra que le ha sido dada, aunque hayan sido respaldados, Señor. Por favor, guárdalos. Por favor, provéete de sacerdotes fieles, de ministerios fieles que te obedecen hasta las heces. Te damos gracias porque seguro que los tienes. Como dijiste, tengo 7,000 que no doblaron sus rodillas. Señor, que en esta última hora de los obreros de la viña se arme una revolución espiritual tremenda. Un lío espiritual en el buen sentido, donde vos haces cosas aceleradas, de repente tremendas, porque estamos en la última hora. Y en la última hora va a pasar de todo. Por eso, Señor, alumbra. Señor, que en las casas luz y en el corazón de tus hijos alumbre la palabra, la revelación, la luz de tu vida, de tu Espíritu Santo, trayéndonos la dirección correcta. Y sobre todas las cosas, Señor, temor, obediencia, respeto y esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te encuentre al final del camino en la meta, aunque con muletas y con lastimaduras por haberte caído y te levantaste, pero en la meta. Dios te bendiga. Un abrazo. Chao.